Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Es un placer estar en comunicación con todos ustedes. Mi nombre es Eric Alarcón, soy asistente de la Unidad Académica de Hemoterapia y Medicina Transfusional. Soy técnico de hemoterapia y la idea de hoy es abordar los aspectos más importantes de la especialidad de la tecnicatura en hemoterapia, a modo de introducción a lo que es el curso de las materias específicas propiamente, como es hemoterapia 1. Para abordar los fundamentos y objetivos generales de la carrera, decirles que uno de los principales es obtener la formación, conocimientos y destrezas para la selección y obtención de sangre humana y su procesamiento con fines terapéuticos. Preparación de hemocomponentes derivados de la sangre con fines transfusionales. La originalidad de la medicina transfusional es estar situada en la frontera entre la salud y la enfermedad. Abarca el trabajo con individuos sanos, los donantes de sangre, quienes nos proveen de la materia prima de nuestro trabajo, de nuestra labor, y el individuo enfermo en sus distintas etapas de la vida. Es decir, que nosotros trabajamos con los individuos sanos que por definición son los donantes de sangre, que se acercan a nuestros distintos bancos de sangre para aportar su sangre para después ser procesada y analizada, y luego de eso ser transfundida a los pacientes que en distintas etapas de su vida requieren de una transfusión sanguínea. Para recordarles un poco, y seguramente ustedes ya han visto estos esquemas en las distintas materias básicas de introducción del ESFUNO en cuanto a la carrera, ¿verdad? La composición de la sangre. La sangre está constituida por el plasma, por los elementos formes que son las células, las cuales el plasma representa el 52%, el cual está constituido por proteínas, aguas y otros solutos como albúminas, globulinas, fibrinógeno y protrombina. Y los elementos formes, que representan el 45% de la sangre, están constituidos por las células, que son las plaquetas en un 1%, eritrocitos en un 99% aproximadamente, y leucocitos también aproximadamente el 1%. Ustedes ven aquí en esta imagen un tubo de sangre que fue centrifugado, y a raíz de esa centrifugación los distintos elementos de la sangre se ordenan según su densidad, es decir, lo más pesado queda en el fondo del tubo, mientras que lo más liviano en la superficie. En lo más liviano tenemos el plasma, que como les decía está constituido principalmente por agua, iones, proteínas, nutrientes, desechos y gases. En tanto, en el medio, también lo denominamos habitualmente, y ustedes lo van a ver en el curso de Hemoterapia 1, el Buffy Coat, en donde se encuentran las plaquetas y también los glóbulos blancos. En tanto, los glóbulos rojos o eritrocitos quedan en el fondo del tubo. La sangre representa el 8% de la composición corporal, mientras que el 92% del cuerpo está constituido por otros fluidos y tejidos. Una de las principales características de la medicina transfusional o de la hemoterapia es que tiene un fuerte vínculo con distintas especialidades, y reúne conocimientos tanto de la hematología como la fisiología, epidemiología, microbiología, biología molecular, estadística, inmuno y genética. Y esto también, estos conocimientos que requerimos para cumplir funciones en cuanto a la medicina transfusional, esta especialidad tiene objetivos bien claros, que es el procesamiento de la sangre que nosotros obtenemos a través de los donantes, el análisis de la sangre que obtenemos y también de los pacientes que vamos a abordar en sus distintas etapas, la conservación de la sangre que preparamos para la transfusión, la preparación propiamente de esa transfusión y el hecho transfusional, que es básicamente
aportarle a un paciente los hemocomponentes que requiere, ¿sí? Hemocomponentes o hemoderivados. Y después vamos a ver qué diferencia hay entre un hemocomponente y un hemodderivado, que no son la misma cosa. Bueno, si hablamos básicamente de qué es la medicina transfusional, la medicina transfusional es una ciencia que busca restablecer y conservar la salud de un paciente a través de la terapia transfusional, es decir, aportándole hemocomponentes o hemoderivados que el paciente requiere según su clínica y los estudios paraclínicos. Depende de cuál es su circunstancia, si es porque tiene un sangrado agudo, activo, o porque tiene una deficiencia de glóbulos rojos por una anemia que posee el paciente por distintas causas. Pero no solo transfundimos a pacientes por anemia, sino también por déficit de factor de la coagulación y por déficit de plaquetas. También tenemos en nuestros distintos servicios de medicina transfusional hemoderivados. Los hemoderivados son proteínas o algún elemento de la sangre que se purifica y se concentra para poder transfundir al paciente de forma más selectiva en cuanto a la demanda de ese paciente. Es decir, que la transfusión de componentes y derivados de la sangre humana sirven para tratar pacientes con trastornos y enfermedades que no pueden ser corregidas con otros medicamentos, con otros fármacos. Es decir, yo necesito restablecer rápidamente su situación en cuanto al déficit que está teniendo, y lo tengo que hacer a través de los hemocomponentes o hemoderivados. Es decir, no hay un tiempo en el cual yo pueda revertir esa situación y no hay un medicamento que yo tenga a la mano para tratar a ese paciente en este momento. Y siempre a la hora de analizar la transfusión de sangre, que esto lo hace el médico general o el médico tratante y especialmente y particularmente el médico hemoterapeuta, vale destacar que el uso de un componente sanguíneo o derivado trae aparejado diversos riesgos en cuanto a la transfusión, por lo que su indicación debe ser racional, adecuada al contexto de ese paciente y considerar los riesgos asociados. Es decir, yo tengo que evaluar el costo-beneficio que va a tener ese paciente a través de la transfusión tanto de hemocomponente como de hemoderivados. Yo tengo que ser consciente que una transfusión no es inocua para el paciente, sino que eso trae aparejado un riesgo, y si la situación del paciente amerita atravesar esos riesgos para restablecer su situación. Hoy día la perspectiva moderna en cuanto a la medicina transfusional se basa en la evidencia, es decir, tener datos concretos de que el paciente se va a beneficiar de esa transfusión. Nosotros habitualmente vamos a conocer dos bibliotecas en cuanto a la transfusión de sangre. Hay una biblioteca que habla más de una transfusión poco restrictiva o no restrictiva, que transfunde a todos los pacientes por debajo de un umbral de hemoglobina, si hablamos propiamente del caso de la transfusión de sangre desplasmatizada. En tanto, otras bibliotecas hablan de aspectos más restrictivos y procuran transfundir al paciente que está con sintomatología de anemia. En estos casos, y particularmente en nuestro país, básicamente se basa en esta última bibliografía y recomendaciones internacionales de una transfusión más restrictiva, es decir, tratar la sintomatología del paciente y no transfundir a un paciente por tener X cantidad de hemoglobina o por debajo de X cantidad de hemoglobina. Entre las actividades principales de los servicios de hemoterapia se encuentran la terapia transfusional, como les mencionaba, es decir, aportarle a los pacientes la sangre o los hemocomponentes o hemoderivados que está requiriendo, la atención de donante de sangre, es decir, que obtener esa materia prima con la cual nosotros trabajamos es uno de los aspectos más importantes de los servicios de medicina transfusional.
la producción y conservación de los hemocomponentes, es decir, el procesamiento de esa sangre obtenida y después la conservación de forma correcta de cada uno de los hemocomponentes obtenidos. Además, un aspecto importante que ustedes ya en Hemoterapia 2 van a ingresar a abordar los aspectos más importantes en la inmunohematología, que son los estudios que se le realizan a la sangre en cuanto al grupo sanguíneo y al screening de anticuerpos irregulares. Además, están los estudios serológicos que se le deben emplear a la sangre obtenida, que en algunos servicios de medicina transfusional de nuestro país, los técnicos en hemoterapia realizan los screening el tamizaje serológico de los donantes de sangre. En el hospital de clínica particularmente y en el hospital litoral del país donde se realizan las prácticas de hemoterapia, la serología la realiza laboratorio clínico, pero sepan que es una actividad desarrollada en algunos servicios de medicina transfusional de nuestro país por técnicos en hemoterapia. Volviendo a los estudios inmunohematológicos, los estudios inmunohematológicos que realizamos los técnicos en hemoterapia abarca a los donantes de sangre, pacientes plausibles de una transfusión de sangre, es decir, aquellos pacientes que pueden estar requiriendo una transfusión de sangre, recién nacidos y embarazadas. En cuanto al rol del técnico en hemoterapia, prepara, programa, promueve y ejecuta los procesos inherentes a dichas actividades, las que mencionaba anteriormente. Tiene por objetivo la promoción de la calidad, seguridad y disponibilidad de los hemocomponentes. Cuando hablamos de calidad es garantizar de que todos los procesos se realicen de forma debida según los distintos protocolos de seguridad y de manipulación que existen en nuestro país y también estar a la altura de las recomendaciones internacionales más sofisticadas y más estrictas en cuanto a la calidad de los distintos servicios de medicina transfusional. En la labor del técnico en hemoterapia está la aplicación de procesos operativos estandarizados y algoritmos de trabajo tanto en el laboratorio como en la tarea asistencial. ¿Qué es o qué son los protocolos operativos estandarizados? Básicamente es una receta de cómo yo realizar una buena práctica de distintos procesos que llevo adelante en mi servicio. Es decir, yo tengo que tener protocolos estandarizados en mis distintas áreas del servicio de medicina transfusional que le digan al técnico en hemoterapia cómo realizar las actividades de forma correcta. Y en el rol del técnico en hemoterapia está permanentemente chequear y actualizar esos protocolos operativos estandarizados junto con el responsable del área para ir mejorando los procesos y también ir mejorando las actividades. O cuando se incorpora alguna nueva tecnología o algún nuevo proceso, adaptar esos protocolos estandarizados a la nueva realidad del servicio. Pero es importante de que ustedes sepan de que el técnico en hemoterapia tiene que apegarse a los protocolos estandarizados de cada uno de los servicios, que en definitiva es la forma correcta que el servicio ha establecido para realizar las distintas tareas. Es importante también destacar como actividad importante de los técnicos en hemoterapia es la realización de controles correspondientes en las distintas etapas del proceso de obtención y transfusión de los hemocomponentes. Nosotros utilizamos muchos reactivos, por ejemplo, los cuales tienen que ser controlados de forma diaria y periódica para garantizar su calidad y la reproducibilidad de las distintas estudios que realizamos en nuestro laboratorio. No solo controlamos la calidad de los hemocomponentes que obtenemos, sino también los elementos que utilizamos para la obtención de los mismos. Eso es muy importante para garantizar la permanencia de la calidad de nuestros productos y de nuestra labor. No es que yo realizo un control de calidad un día y ya después me olvido de eso, sino que se realizan de forma periódica y eso también está establecido según a qué área o qué elemento nos estamos refiriendo.
El técnico en hemoterapia debe comprender y respetar las normas de bioseguridad vinculadas a las prácticas de la especialidad. Es decir, que yo debo tener un conocimiento cabal de cómo manipular los distintos elementos biológicos que utilizamos y el correcto descarte de los mismos. Manipulación y descarte. Yo no puedo, por ejemplo, y ustedes lo van a ver en Hemoterapia 1, no puedo estar descartando una aguja en una bolsa roja, por ejemplo. Eso es una barrabasada importante que no se debe de cometer, porque allí está en riesgo no solo nuestra integridad, sino la integridad de terceros, porque esa bolsa va a ser manipulada por los por las personas que hacen la parte de limpieza, y eso implica un riesgo para esas personas que van a manipular esa bolsa. Ustedes van a ver en detalle dónde se descarta cada uno de los elementos, y eso es fundamental que se respete en todo el proceso de nuestra labor. En cuanto a los estudios inmunomatológicos que realizamos, tanto a pacientes como a donantes de sangre, embarazadas y recién nacidos, es fundamental toda la información que yo recoja en los mismos para realizar un correcto abordaje de los pacientes y también de las embarazadas, o en su defecto a los donantes de sangre, para hacer las recomendaciones correctas si yo tengo un resultado inesperado. Esta información que yo le voy a aportar al médico hemoterapeuta es fundamental que sea clara y concisa en cuanto a los datos que yo pude recaudar. Por eso es importante de que ustedes, en el transcurso de la carrera, de la formación que ustedes van a recibir, adquirir las destrezas y conocimientos teóricos necesarios para poder hacer un correcto diagnóstico de la situación inmunomatológica que se me presenta, tanto, como decía, a pacientes, donantes, embarazadas y recién nacidos. También es importante de que el técnico en hemoterapia realice los registros de todos los procesos que nosotros realizamos en las plataformas disponibles en nuestro servicio. El registro en nuestra tarea es fundamental, porque registro que no se realiza es tarea no realizada, y por ende, si no hay un registro de una transfusión, no hay un registro de un estudio inmunomatológico, eso va a implicar de que se vuelva a repetir el procedimiento, o que se pueda tal vez omitir realizar el mismo procedimiento. Por lo tanto, es importante de que ustedes, al realizar una tarea, dejen registro de la misma para que no haya un gasto excesivo de insumos. En el caso de, por ejemplo, si se repite un estudio inmunomatológico, eso va a implicar gastos de reactivos y plataformas que utilizamos para hacer las pruebas. En el caso de un paciente que no se le registra la transfusión y el médico vuelve a solicitar una transfusión, eso es someter al paciente a un nuevo riesgo de forma innecesaria. Por lo tanto, es una situación grave, considerada grave, la cual por omisión a un registro estamos sometiendo a un paciente. Esto se los marco para que ustedes tomen dimensión de la importancia que va a tener el tema de registros en nuestra profesión. Y como les mencionaba anteriormente, es importante saber que nosotros en nuestro equipo de trabajo vamos a tener a un médico hemoterapeuta responsable del área, a cual nosotros le debemos reportar las distintas situaciones que se nos presentan, para que él esté al tanto y pueda tomar decisiones basadas en el conocimiento. Una de las actividades que compartimos con los médicos hemoterapeutas, y ustedes van a ver que en algunos servicios la entrevista a los donantes de sangre es realizada exclusivamente por médicos hemoterapeutas, en otros servicios por técnicos hemoterapeutas, y en otras instituciones tal vez esta actividad sea compartida por ambos dos. Por lo tanto, es importante que ustedes adquieran los conocimientos y destrezas necesarias para hacer una correcta selección de los donantes de sangre. La entrevista es el primer filtro y el primer eslabón en cuanto a la calidad y seguridad transfusional. Una entrevista es aquella que se le realiza al donante o al potencial donante de sangre, donde se le indaga sobre las distintas prácticas y antecedentes clínicos de
esa persona, procurando saber su estado de salud, hacer una evaluación de salud de esa persona. Si la persona se encuentra en buen estado de salud y cumple con todos los requisitos necesarios para donar sangre, pasará a la entrevista, o si no, será excluido de la donación de sangre. En la entrevista ustedes van a ver que se le hace una serie de preguntas a través de un cuestionario estandarizado y reglamentado en nuestro país, donde se indaga sobre sus conductas personales, como la cantidad de parejas sexuales, el tema de tatuajes, piercing, y además indagan sobre viajes al exterior y otras cuestiones relacionadas, así como también sobre antecedentes clínicos, si tuvo alguna cirugía, si tuvo alguna patología en particular, si ha tenido que recibir transfusiones, entre otros aspectos importantes. Además, en la entrevista se le realiza un examen físico rápido, donde se le mide la hemoglobina, se le toma la presión, se le toma la la temperatura corporal, a ver si tiene fiebre, y además se le mide el pulso cardíaco al potencial donante. Si todo está correcto, el donante será considerado como tal y será incluido como donante, si no será excluido de esa posibilidad de donar sangre en este momento. Los diferimientos pueden ser transitorios o definitivos, dependiendo la causa del mismo. Y el objetivo principal de la entrevista es proteger al donante de sangre, es decir, no sacarle sangre a alguien que no está en condiciones de hacerlo, y además también de prevenir una reacción posttransfusional de aquel receptor, porque si yo incluyo como donante de sangre a una persona que tiene prácticas denominadas de riesgo, eso va a implicar un riesgo para la persona que está recibiendo esa sangre. O, por ejemplo, para poner un ejemplo de protección del donante de sangre, si yo le saco sangre a un paciente que está anémico, a un donante que está anémico, eso va a generar un riesgo para el donante. Por lo tanto, esas actividades yo no las puedo realizar, y por ende es importante la calidad de la entrevista y del examen físico. En cuanto a los estudios de laboratorio, estos me permiten saber si la sangre es apta o no para ser utilizada en una transfusión. En el laboratorio inmunohematológico realizamos el grupo sanguíneo, la detección de anticuerpos irregulares, y en el laboratorio de serología realizamos la detección de infecciones transmitidas por transfusión. Otra de las actividades, y es como prácticamente el último eslabón de nuestra cadena de trabajo, que es la transfusión. Es decir, obtenemos los hemocomponentes, los procesamos, y el último eslabón es la transfusión de sangre, que básicamente es la introducción de un hemocomponente al torrente sanguíneo de una persona que lo requiere, ¿verdad? El receptor de la transfusión de sangre. Requiere verificar la compatibilidad entre el donante y el receptor. Eso lo realizamos en el laboratorio de inmunohematología, y además, previo a la transfusión, se hace un chequeo del grupo sanguíneo de la bolsa y de la bolsa, de la unidad de sangre, y del paciente que va a recibir dicha transfusión. Ustedes van a ver en detalle, a raíz del avance de las distintas hemoterapias, cómo se realizan estos estudios, que quizás ahora les resulta bastante extraño hablar de inmunohematología en cuanto a grupos sanguíneos, a screening de anticuerpos irregulares y todas esas cuestiones, y la compatibilidad sanguínea, pero sepan que estas destrezas las van a adquirir en el avance de la carrera. Y como les decía anteriormente, las transfusiones de sangre están asociadas a riesgo, ¿verdad? Los efectos adversos asociados al proceso de donación y al de recepción de la donación de sangre, es decir, a aquellos que reciben una transfusión de sangre, siempre hay un riesgo asociado. Es decir, que el riesgo de donar sangre existe, y ustedes lo van a visualizar en esta hemoterapia 1, donde van a ver muchas reacciones vasovagales de los donantes de sangre, o hematomas en el sitio de punción,
y también punciones arteriales y otras cuestiones que se han dado y se dan habitualmente en algunas no tan habituales, otras más habituales, como les decía, las reacciones vasovagales en los donantes de sangre, sobre todo en aquellos donantes de primera vez, donde van con un estrés emocional bastante grande por esa primera experiencia en cuanto a la donación de sangre, y eso implica de que tenga una reacción vasovagal. No quiere decir que todos lo tengan, pero sí en un porcentaje comparativamente alto con otros grupos sectarios o donantes más habituales. Estos riesgos asociados tanto a la donación como a la recepción de sangre tienen que quedar registrados en nuestro servicio. Ustedes van a ver después los distintos elementos que nosotros tenemos para hacer registro de los mismos, formularios que están disponibles para registrar las reacciones adversas a la donación, como también reacciones adversas a aquellos receptores de las transfusiones de sangre. Los riesgos asociados pueden ser causados por errores o omisiones por parte de la calidad de nuestros procesos o por una situación inherente al paciente o al donante de sangre. Es decir, que si falla algún eslabón de la cadena productiva o de calidad que nosotros debemos garantizar, puede implicar un riesgo tanto para el donante como para el receptor. O los riesgos asociados pueden ser inherentes a la persona que está recibiendo la transfusión o al donante de sangre. Vale destacar que principalmente en receptores de sangre, es decir, de transfusiones, pueden presentarse reacciones denominadas de gravedad y por lo tanto hay que estar bastante alerta de esas situaciones, y por eso es importante cumplir con todos los procesos operativos estandarizados y garantizar la calidad de nuestros productos. En cuanto a la calidad, y esto lo he remarcado muchísimo, la calidad transfusional, cada eslabón impacta en la calidad y seguridad. Esto tienen que grabárselo a fuego. Si yo no hago, por ejemplo, una asepsia de forma correcta en el donante de sangre, eso va a implicar de que haya una falla en la calidad de los hemocomponentes y pueda implicar una reacción posttransfusional de gravedad en el receptor dependiendo de la situación de ese paciente. Por lo tanto, cada eslabón cuenta, cada eslabón es importante, cada eslabón debe ser acotado y garantizar la calidad en cuanto a los distintos procesos. Yo no me puedo sortear ningún proceso de calidad, ninguna etapa que garantiza la calidad, sino que los procesos están para cumplirse, y ustedes nunca se olviden de que nuestros productos van a ser recibidos por un paciente, que ese paciente puede tener su sistema inmunitario muy deteriorado, o pacientes que no lo tienen deteriorado, y eso va a tener implicancias distintas. Porque si yo no hago una buena asepsia, esa transfusión tal vez es transfundida a un paciente que es competente en cuanto a su sistema inmunitario, tal vez no le genere mayores problemas, pero a un paciente incompetente inmunohematológicamente hablando, podría generar un daño de gravedad, incluso hasta la muerte. Este esquema es bastante ilustrativo en cuanto a las distintas etapas de nuestro trabajo. Comenzamos con la atención del donante de sangre, con la selección del donante de sangre, pero vale destacar que el donante de sangre no llega a nuestro servicio por una mera casualidad ni por arte de magia, sino que hay que generar actividades de promoción de la donación de sangre que permitan acercar a los distintos individuos a nuestros servicios para que aporten su sangre de forma voluntaria. La selección del donante de sangre, es decir, la entrevista donde se le realiza el chequeo médico en cuanto a su calidad sanitaria para determinar si es una persona sana o no y si cumple o no con los requerimientos para ser donante de sangre. Luego de pasar esa entrevista, se le realiza la extracción de la unidad de sangre. Esa unidad de sangre y las muestras obtenidas del donante de sangre son procesadas. En la sangre obtenida en las muestras se le realiza el grupo sanguíneo, screening de anticuerpos regulares, y también se realiza el tamizaje serológico que les mencionaba anteriormente.
La unidad de sangre es procesada, donde se separa según sus distintos hemocomponentes, que pueden ser sangre esplamatizada, plasma fresco, plaquetas, crío precipitado, plasma conservado, etcétera, etcétera. Dependiendo qué hemocomponente yo pretendo obtener, voy a procesar esa unidad de sangre. Luego de obtener los distintos hemocomponentes, los almaceno según sus características. La sangre esplamatizada, por ejemplo, se va a conservar a 4 más menos 2 grados por 42 días, el plasma fresco a menos 50 grados por un año, las plaquetas por 5 días a temperatura ambiente en agitación continua. Dependiendo cada uno de esos componentes, se van a conservar de la forma que les mencionaba. Después, si nuestro servicio trabaja en la distribución, o es decir, le aporta hemocomponentes a distintos servicios, se realizaría la distribución previo al tado de esos hemocomponentes. Es decir, que cuando yo sé que todo dio bien, de que los resultados inmunohematológicos dieron bien, los serológicos dieron bien, esa sangre que yo almacené en primera instancia se tiene que altar. Altar quiere decir corroborar todos los datos que obtuvimos a través de nuestro laboratorio, además chequearlo con la identidad del donante, chequear con la unidad de sangre, y ustedes van a ver que tiene una tubuladura, un número de tubuladura, el cual es como la cédula de identidad de esa unidad de sangre. Luego de corroborar todos esos datos, esa sangre está apta para distribuirla a los servicios que yo abastezco, si es que mi servicio abastece a otro, o si no, se distribuye, se conserva en mi servicio para las transfusiones de nuestros pacientes. Luego también está la etapa de seguimiento de los pacientes que reciben la transfusión de sangre. Hay que hacer una hemovigilancia de forma correcta, ver si ese paciente pasó bien la transfusión o tuvo alguna reacción adversa, qué tipo de reacción adversa tuvo, cuáles podrían haber sido las causas, es parte del análisis que debemos de realizar. Este esquema básicamente nos muestra cómo se procesa la sangre. Nosotros obtenemos en primera instancia la sangre total del donante de sangre. Esa sangre total puede ser centrifugada en primera instancia en una centrifugación lenta, donde obtenemos, por un lado, el concentrado de glóbulos rojos y por otro lado el plasma rico en plaquetas. Ese plasma rico en plaquetas puede volverse a centrifugar en una centrifugación rápida, donde puede obtener plasma fresco congelado y plaquetas, concentrados plaquetarios, o en su defecto plasma conservado, dependiendo de cuánto tiempo pasó de la extracción de la sangre para el procesamiento de esa unidad. Del plasma fresco congelado puedo obtener crioprecipitado, que eso es también un hemocomponente, o en su defecto un hemodiderivado. Y como ustedes ven en azul, el hemodiderivado se obtiene a través del plasma fresco congelado, que puede ser albúmina, que es la proteína más abundante de la sangre, globulinas y factores de la coagulación. En esos grandes grupos es que yo puedo obtener los hemoderivados. Los hemoderivados no los obtenemos en nuestros servicios, sino que es un proceso industrializado del plasma. Es decir, nosotros mandamos el plasma a la industria procesa el mismo y nos envían los distintos hemoderivados. Uruguay, desde el año 2000, tiene un tratado firmado con la Universidad Nacional de Córdoba, a la cual nosotros les enviamos como país plasma y ellos nos devuelven hemoderivados. Y ya llegando al final, decirle que nuestra especialidad está regida por algunas leyes y normas importantes de nuestro país. En Uruguay, desde el año 2000, rige el decreto 385, que fue actualizado en el año 2023. En este reglamento ustedes van a encontrar los aspectos más importantes en cuanto a nuestra especialidad. Toda la parte de donante, de qué estudios realizarle al donante, cómo entrevistar al donante, qué aspectos debo tener en cuenta, y además también los elementos a registrar en cuanto a los distintos procesos y demás. Yo les voy a compartir este documento para que ustedes lo lean. Es fundamental de que realicen una lectura de este reglamento, porque en definitiva es nuestra carta orgánica en cuanto a la funcionalidad y nuestras actividades realizadas.
destacar de que fue actualizado en el año 2023. Este reglamento, como les decía, tiene los aspectos más importantes de nuestra especialidad y uno de los aspectos importantes es la definición de un donante de sangre. La donación de sangre debe ser voluntaria y altruista. Definición de la Organización Mundial de la Salud. El donante voluntario, reiterado y altruista es aquella persona que concurre a donar sangre o sus componentes de forma voluntaria, sin recibir pago alguno, con el único incentivo de la solidaridad, es decir, aportar su sangre sin intereses ni beneficios de ningún tipo personales en particular, sabiendo que su sangre puede colaborar para salvar una vida o múltiples vidas, ¿sí? Dependiendo cuántas personas son abordadas con esa sangre. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es el paradigma que estamos persiguiendo en nuestros servicios en cuanto a la donación de sangre, de que el donante de sangre venga por sola voluntad de saber de que su sangre es necesaria y lo hace de forma voluntaria y altruista. También el reglamento que les mencionaba tiene un anexo que es una guía de entrevista para el donante de sangre. También se los voy a pasar y se los voy a compartir para que ustedes lo tengan presente. Bien, eso ha sido todo por ahora. Cualquier duda, cualquier inconveniente o inquietud que tengan, pueden comunicarse conmigo a través del mail que se los dejo aquí para que puedan estar en comunicación conmigo. O también pueden despejar algunas dudas con sus respectivos docentes prácticos. Ha sido un gusto, ha sido un placer. Que pasen todos bien.